uso y abuso de la tecnología, que vienen, los profes me decían, y en Santiago pasó lo mismo y acá pasa lo mismo, que viene el que graba, el que tipea y dos hermanos. Y cuesta un montón, está costando mucho convencer a gente que haga clase. Entonces en ramos que son más adelante es complicado. Entonces, por ejemplo, se quejó el profe de traumatología, conseguir otro equipo de traumatología súper difícil. Se quejó el profe dermato. El profe dermato viene de Santiago unas 2 semanas a hacer un intensivo de clase y después se va, después no viene más. Entonces imagínate, las 2 semanas que viene intensivo hacen lo mismo, van 3-4 clases y me dice, oye, el curso no era de 60. Y yo le digo eso. No sé cómo controlarlo. Así que traten de aprovechar el recurso y que los profes nos dejan grabar las clases, les pasan el PPT y todo, porque eso lo pasan solo, luego clases de la universidad y nadie les entrega las clases a los cabros. Menos una grabación de la clase. Que la gente se protege porque uno hoy día está súper complicado, hay gente que de repente puede decir alguna cosita. Y a la escoba, una cosita política por ahí. Y que a la escoba. Así que la gente se protege y en las universidades estatales no dejan grabar nada. Nada. Y cuando graban el profe es un robot. Yo en las clases que tengo en la Chile, cuando tengo clases, alguien le dice, oye, ¿puedo grabar la clase? El profe le dice sí, y se transforma en un robot. Es como, bueno, ahora ni un ejemplo, nada. Todo el mundo está asustado, sí. Parte de la vida hay una cámara por todos lados. ¿Sí? Ya. Y eso, las notas, las que le envié, se las envié por salud mental mía, porque si no se las pasaba con el grupo que me encontré aquí en la mañana. En la tarde le iban a decir, oye, nosotros ya sacamos las notas y otro van a empezar el profe mándome la nota. ¿Ya? Y no tienen las 2 décimas todavía, pues hasta que las revisemos. Y ahí las revisamos en la clase del miércoles y ahí le sumamos las 2 décimas. ¿Ya? Ya. Vamos. Un corte en la ceja, no peleé con nadie. Fue un accidente estupidísimo. Con el motor de la corta de pasto. Ya. Nada, les hacía el motor para que se está bueno. Así que me hice mi primer auxilio con la cinta más y salud. Bueno, por darme las de campesino. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Estamos viendo, esta es la diferencia arteriovenosa-oxígeno, que cómo se puede estimar. Entonces, ahí hay algunas fórmulas, ¿cierto?, que permiten estimarlo. Por ejemplo, la concentración arterial de oxígeno es la hemoglobina por 1,36 por la saturación dividido en 100, porque no tienes que ponerla en porcentaje, tienes que ponerla en 0,98 o 0,95. Por la presión arterial de oxígeno por 0,003. Y para la venosa se cambia la presión venosa de oxígeno nada más. Y esto te determina la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es aproximadamente entre 4 y 8, les decía yo. Y que no cambia mucho, ya, porque en definitiva para que cambie mucho, ¿qué tendríamos que hacer? Acelerar el flujo. Y eso es medio imposible, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es aportar más oxígeno arterial, con mayor concentración de hemoglobina, con más hematocrito, y eso también es súper difícil, no es como, esto no es así como que tú tomas a una persona que tiene un hematocrito de 40 y tomas a un deportista que tiene un hematocrito de 48, eso es mentira, eso no es así. Esos no son cambios hematológicos que ocurren en una persona que practica deporte, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede modificar es el gasto cardíaco, y eso sí vimos nosotros que podía cambiar de 70 hasta 110, 120 ml por latido, como volumen sistólico. ¿Ya? Bueno, ahora, estimar el consumo de oxígeno en un individuo es un valor muy predecible de la condición física. Entonces, tú te puedes mover en torno a la condición física de una persona con su consumo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, incluso ahí está, nosotros siempre, bueno, ese es
los niveles de consumo de oxígeno de una persona, ¿cierto? Hasta cuando supera los 50 ya un atleta, después tiene un atleta profesional, un atleta elite que tiene sobre 76 de consumo de oxígeno. Eso es como la eficiencia de utilización del oxígeno. Algunos lo leen así, ml por kilo minuto, y algunos lo leen como eficiencia de utilización del oxígeno por minuto. Entonces, utilizar tu oxígeno en un 76% es altamente eficiente y genera diferencias aeróbicas absolutas con otra persona. ¿Ya? Ahora, esto es más o menos lo mismo que comentábamos cuando vimos la frecuencia cardíaca, que yo les decía que permite hacer como una correcta asignación del deporte. Todo el mundo dice, oye, haga deporte, haga deporte, haga deporte, haga deporte, pero nadie te dice cómo hacerlo. Entonces, en esta zona, que es la zona aeróbica, que está acá, ya que es entre el 50 y el 60% de tu consumo de oxígeno, ahí el deporte, el rendimiento es óptimo. Entonces, si a ti entre el 50 y el 60% te da caminando, tienes que hacerlo caminando. Si a ti el 50 y 60% te da trotando suave, lo haces trotando suave, o a otra persona, si el 50-60% le haces trotando un poquito más intenso, que le va a ganar a otro, y no sé. Pero tienes que hacerlo entre el 50 y el 60% de tu consumo. No. En esa condición lo aprovecha mejor. Entonces tú tienes un consumo de oxígeno de 50. Entonces tú, entre el 50 y el 60% de ese consumo de oxígeno, ahí está tu zona de rendimiento óptimo, donde te vas a sentir mejor. Y puede ser, como te decía yo, que eso lo logres caminando o lo logres haciendo ejercicio. Seguramente si eres sedentario, lo vas a lograr caminando. Y si lo sigues haciendo de forma regular, ya después esto se va a desplazar. Entonces después te va a salir eso trotando, después te va a salir para ti el trote suave, para otro, oye, mira, este tipo como una corriente, este tipo está trotando así como lo más suelto. ¿Ya? Entonces, porque tú vas desplazando eso. El umbral de la frecuencia cardíaca y el umbral respiratorio se va moviendo. Entonces al principio es muy alto y después va bajando. Es al revés, no es que vaya subiendo, sino que va bajando. Entonces a ti te dice, tu nuevo umbral es 175. Y tú lo vas bajando, bajando. Entonces, las personas que hacen deporte, por ejemplo, tienen frecuencias cardíacas bajísimas y van corriendo y no superan los 100 latidos por minuto si es suave. Y a medida que van aumentando la intensidad, van subiendo hasta los 150, pero tienen como un margen de reserva. Y yo voy a 170 y no sé, pues voy corriendo a 4 minutos el kilómetro y otro va a 170, otro va corriendo a 3 minutos el kilómetro. Me está sacando 1 minuto por kilómetro. Y esa es la diferencia entre un deportista profesional y un deportista no profesional, o entre una persona entrenada y no entrenada. Y es lo mismo que ustedes mismos tienen. Siempre hay uno que es deportista en el curso, ¿cierto? Y es mucho más avanzado que el otro, ¿cierto? Y a veces hacen como estas cosas. Salir a correr, salir a caminar. ¿Sí? ¿Ah? No, pues ya vea. Y esto tú lo puedes, la forma más directa de medirlas con tu frecuencia cardíaca. Entonces hoy día esos relojitos, no sé, unos relojitos flaquitos que les dan a las personas en los consultorios, se los dan a los niños cuando tienen problemas, que miden la frecuencia cardíaca. Entonces tú le puedes decir, oye, mira, entonces muévase entre 145 y 163, promedio 154 de su frecuencia cardíaca. Y con eso va a estar haciendo deporte aeróbico y tiene que hacerlo 5 veces por semana, no más de 30 minutos. Y con eso está cumpliendo lo que debería hacer como actividad física. Entonces, como le digo, las diferencias están ahí. Y ahí salen las diferencias si es más rápido, si es más lento. ¿Ya? Ya, y durante el ejercicio máximo, o sea, se logra lo máximo. La frecuencia cardíaca máxima, el volumen sistólico máximo y la diferencia arteriovenosa de oxígeno máximo. Y eso se conoce como VO2 max. Y eso se hace en una prueba de esfuerzo. ¿Ya? Que hay distintas modalidades. La modalidad más usada, porque es la más noble y la menos dañina, es la bicicleta. Entonces te subí a la bicicleta y empezáis a hacer, te dice, pedale más rápido. Tenés que lograr 1 kilómetros por hora. Pedalea más rápido hasta que te fatigues. Y ahí te calculan el consumo de oxígeno.
con una máscara que capta el aire exhalado. Con eso se calcula, con una máscara. ¿Ya? Es bien costoso el equipo. Con las frecuencias, con todo lo otro, tú lo puedes estimar, ¿no? Hacer un cálculo y estimarlo. Pero directamente se calcula así con una máscara que no sé si lo han visto. Una máscara con una mochilita o una máscara conectada a una máquina. Ahí yo tengo en la clase del ejercicio, les voy a mostrar. Y ahí está lo que deberíamos tener. Cada uno sabe dónde está ahí, ¿cierto? Y es difícil, pues, súper difícil. O sea, de a poquito uno lo puede hacer y es constante. Entonces tienen que tratar de hacerlo constante. ¿Sí? De transformarlo en algo que sea parte de tu vida, que no sea un sacrificio. Porque si no, no lo hace. ¿Sí? Y el tiempo, eso es variable porque todo el mundo dice que no tiene tiempo, pero uno siempre tiene tiempo. El tiempo que ocupan mirando el teléfono lo pueden ocupar para hacer ejercicio. Mira, el consumo de oxígeno entonces está relacionado directamente con la potencia, ya que la potencia se mide en watts. Entonces tú llevas tu máximo consumo de oxígeno y se genera esta meseta cuando logras tu máxima potencia, ya que esta potencia de 320 watts es corriendo fuerte, ¿ya? Pero como es la potencia en masa por aceleración, depende de cada uno. ¿Sí? Depende de cada uno. Cada uno tiene su potencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar a 350 watts y puedo ir corriendo, no sé, a 3 minutos el kilómetro. Y otro puede ir a lo mismo 350 watts y puede ir corriendo a 2 minutos y medio. Y eso depende de cada uno. Y eso lo hace tan buen valor predictor. Porque la frecuencia cardíaca es muy mal valor predictor, porque si yo duermo mal, mi frecuencia cardíaca es más alta. Si yo tomé alcohol, tomé café, consumí una energética, estoy estresado, si me moví rápido, la frecuencia cardíaca cambia. Entonces es muy mal predictor. ¿Ya? Normalmente los equipos que miden bien la frecuencia cardíaca son unos que tienen acá y tienen un sensor que va aquí. Entonces hacen como una relación y de la variabilidad descuentan los movimientos erróneos y te dan como una frecuencia más estable. ¿Ya? Y son costosos, pues. Los relojes que miden la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca son súper caros. Son súper caros. Valen sobre $1.000.000 de pesos. ¿Ya? Mira, antes se usaba para controlar la actividad aeróbica, antes, estamos hablando 10 años atrás, la concentración de ácido láctico. Pero si ustedes miran las dos curvas, ¿qué estábamos haciendo con la concentración de ácido láctico? Estábamos subestimando, ¿cierto? Estábamos subestimando la capacidad aeróbica, porque el consumo de oxígeno le da un valor más real y obviamente, ¿cierto? Está en... Ahora, el ácido láctico, acuérdense ustedes que sube durante el ejercicio, pero después cae, porque tú lo empiezas a usar como fuente de energía. Entonces, la acidosis láctica no se produce con el ejercicio, ¿cierto? Sí. No se produce. La acidosis láctica es por hipoperfusión. Ya. Ahora, el intercambio, vamos a volver a la función respiratoria, ¿cierto? El intercambio gaseoso se realiza en la membrana respiratoria. Entonces, uno siempre pregunta cuáles son los elementos de la membrana respiratoria. Y ahí tienen ustedes la pared del alveolo, ¿ya? El espacio intersticial, la pared del capilar y la membrana del eritrocito, porque el oxígeno, ¿cierto?, tiene que hacer esto. ¿Ya? Entonces, la pared del alveolo, o sea, todo esto tiene que generar una complicidad. La pared del alveolo tiene que ser, como dice ahí, ¿cierto?, de 0,3 micras de espesor, porque el espesor es el que condiciona la velocidad de intercambio. ¿Ya? La superficie de intercambio es amplia, porque el aparato respiratorio es amplio, ¿cierto? Tiene mucha superficie de intercambio, pero eso puede estar condicionado, por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía,
tiene un pulmón colapsado, tiene edema pulmonar, ahí cierto eso está afectado. ¿Ya? La constante difusión de los gases, ¿cierto? Eso genera, por ejemplo, que el gradiente de presión del CO2 sea menor. El CO2 tiene un gradiente de presión de 40 versus 45, que es la sangre venosa. Entonces ese gradiente pequeñito, ¿cierto? Facilita. Lo comparamos con el del oxígeno, que era 100 versus 60. ¿Ya? Por la diferencia de presión, bueno, es eso, la diferencia de presión y el espesor. Entonces, por ejemplo, un edema pulmonar va a producir líquido en esta zona y va a dificultar el intercambio gaseoso. Una inflamación, ¿cierto? Va a haber un infiltrado de células y un exudado, ¿cierto? Que normalmente está acá y afecta el intercambio gaseoso. En la fibrosis, ¿cierto? Hay tejido fibroso y se afecta el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y en las embolias pulmonares, ¿cierto? No hay flujo de sangre. Se afecta esto. ¿Ya? Ya, y a eso se conoce como la barrera hematogaseosa. Entonces, como dice Fick, ¿cierto? La difusión de un gas es proporcional a la superficie de tejido, a la diferencia de presión parcial entre ambos lados de la lámina e inversamente proporcional al espesor de la lámina. ¿Ya? Y ahí está la membrana respiratoria y la forma. Ya, ahora el intercambio gaseoso, entonces cuando todo esto es óptimo, es solo por difusión de gases, solo por la difusión de los gases. No interviene nada más, ni bombas, ni canales iónicos, ni nada, solo difusión de gases liposolubles, ¿cierto? Por eso que también van a ver ustedes cuando damos el sistema respiratorio en los fármacos que actúan en el sistema respiratorio, el oxígeno, tú puedes aumentar la concentración, puedes poner un gas anexo, que son los gases anestésicos y son súper eficientes para provocar la anestesia, ¿ya? Porque siempre son muy liposolubles, entonces tienen más solubilidad que los otros gases y logran buenas concentraciones rápidamente, ¿ya? Y es medianamente independiente este sistema respiratorio, porque tú, por ejemplo, los gases inhalados los inhalas por el sistema respiratorio y los exhalas por el sistema respiratorio. Entonces tú, el paciente anestesiado, le cortáis la anestesia, le pasa flujo de oxígeno y se despierta. Porque en definitiva el sistema respiratorio actúa como que absorbe y elimina. ¿Ya? Es bien particular. Ya, en los tejidos, ¿cierto? El intercambio gaseoso también ocurre por diferencia de concentraciones. Vamos a ver cómo esto condiciona el intercambio, porque, por ejemplo, viene la sangre arterial cargada de oxígeno, ¿cierto? La hemoglobina saturada sobre el 95% y se enfrenta con un ambiente que tiene una acidosis metabólica local, ¿ya? Donde hay desechos metabólicos, donde hay déficit de oxígeno, donde hay exceso de CO2. ¿Y qué va a hacer la hemoglobina en esa situación? ¿Por qué? Aquí sí que es importante lo que hemos visto así entre la penumbra todo este tiempo. Aquí sí que es importante. La curva de oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la... ¿En qué condición? En la condición del tejido que está metabólicamente activo. La curva se desplaza hacia la derecha. Entonces en este punto la curva de oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la derecha y la hemoglobina entrega el oxígeno. Entonces en la pared alveolar la curva de oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la izquierda y la hemoglobina capta el oxígeno. ¿Ya? Ese es el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Sí? Bueno, la relación ventilación-perfusión, entonces, ¿cierto? La relación de irrigación-perfusión o ventilación del alveolo, ¿cierto? Está determinada por la ventilación alveolar minuto, que está arriba, ¿cierto? La fórmula, volumen corriente menos volumen del espacio muerto fisiológico por la frecuencia respiratoria. Porque es ventilación alveolar, ¿ya? Y la perfusión, ¿cierto? Que es el gasto cardíaco del corazón derecho. Gasto cardíaco del corazón derecho. Ya. Eso controla, ¿cierto? El intercambio gaseoso finalmente.
Ahora, en esta relación, ¿cierto? Existe un control de los bronquios y un control de las arteriolas. ¿Ya? Los bronquios, que donde viaja el aire, responden a cambios de la concentración de los gases. Y las arteriolas también responden a cambios de concentración de los gases. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a mirar como es un ciclo, puede ser de cualquier parte. Entonces, si tenemos una mayor presión parcial de oxígeno, ¿cierto? En los vasos sanguíneos pulmonares se dilatan. Y eso incrementa el flujo de sangre hacia esos alvéolos. ¿Ya? Y eso genera un mejor intercambio gaseoso. En cambio, si tenemos una disminución de la presión de oxígeno en los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos se contraen. Y eso genera, ¿cierto?, un menor intercambio gaseoso, una disminución del flujo sanguíneo, y se regula de esa forma. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, si cambia la presión parcial de CO2 en el alvéolo. ¿Ya? Frente a elevadas presiones parciales de CO2, se produce dilatación de los bronquios, y eso facilita la eliminación del CO2. ¿Sí? Y si hay menos concentración de CO2, se contrae. Entonces, sigue siendo el CO2 súper importante, o sea, sigue siendo el CO2 súper importante y súper condicionante. Entonces, una reducción en la presión parcial de CO2, ¿cierto?, contrae los bronquios, ¿cierto?, y disminuye el flujo de aire hacia esos bronquios. ¿Ya? Y ahí está esto es lo complejo de las alcalosis y las acidosis, porque van a cambiar el flujo de sangre y van a cambiar el flujo aéreo. Y hay una alcalosis y uno dice, pero se está eliminando más CO2, da lo mismo. ¿Ya? ¿Pueden pasar al mismo tiempo? Sí, pues, en cierto modo ocurre al mismo tiempo. Entonces uno es el control de la arteriola y otro es el control de los bronquios. Ya. ¿Dónde es óptima la relación ventilación-perfusión? En la porción media del pulmón. ¿Ya? La porción media, donde la relación ventilación-perfusión es 1. ¿Ya? Porque arriba, ¿cómo es la relación perfusión? En el ápex del pulmón. ¿Cómo es la relación ventilación-perfusión? ¿Qué hay más en el ápex, en el vértice? Según el gráfico. Mira el gráfico. Mira el gráfico. ¿Qué pasa en el ápice del pulmón? Hay más ventilación, ¿cierto? Hay más ventilación que perfusión. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la relación ventilación-perfusión? Y eso es bueno. Según el gráfico, ya, miren el gráfico. Esto es el número de pastillas, ¿cierto? Esa es la relación ventilación-perfusión. Y aquí tenemos ciertos litros por minuto por porcentaje de volumen pulmonar. ¿Qué pasaría en el ápex? ¿Qué pasa en el ápex? Si están más ventilados. ¿Qué pasa con la relación ventilación-perfusión? Es mayor. O sea, los alvéolos están mejor ventilados que irrigados. Entonces el intercambio gaseoso no es eficiente. No es eficiente. Sí, porque a pesar de que están bien ventilados, la irrigación no logra captar todo ese oxígeno, todo el flujo de oxígeno que hay. Y si miramos en la base, la ventilación es menor que la perfusión. Y ahí, ¿cierto?, la relación ventilación-perfusión es bajita. Es menos de 1. ¿Ya? Entonces aquí también, pues, el flujo de sangre no logra captar todo el oxígeno porque el alvéolo no está totalmente ventilado. Entonces, la relación óptima se hace en la porción media del cerebro. Perdón, estoy pensando en el mail de Roy. ¿Ya? Entonces la relación se hace óptima aquí. ¿Ya?
Entonces, este otro gráfico, ¿ya? Y ahí tú tienes la presión de, y lo vamos a entender mejor ahora en la relación ventilación-perfusión con este gráfico, a mí me gusta mucho. Entonces, mira, dice la presión de CO2 versus la presión de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos en una relación ventilación-perfusión en donde la ventilación, ¿cierto? Es, ¿cuándo se daría cero? ¿Cuándo sería cero? Cuando la ventilación es, o cuando la irrigación es cero. ¿Y qué va a pasar? Mira lo que está pasando, aumenta el CO2 y disminuye el oxígeno. Aquí es la presión arterial. En este punto, ¿qué es mayor? Para que sea cero la fórmula de la ventilación perfusión. ¿Qué tiene que ser cero? La perfusión. Dividida cero, ¿cuánto es? Y arriba el numerador. Ahí sí. Entonces, ¿qué es menos? La ventilación. Si hay poca ventilación, entonces mira, aumenta la presión parcial del CO2 y cae la presión de oxígeno. ¿Ven? Arterial. Y si la perfusión es cero, es infinito, ¿cierto? Claro, entonces si es infinito, ¿cierto? Además, ¿y qué provocará eso? Y según lo que vimos antes, ¿qué va a provocar eso? La concentración de CO2 cero. Contracción de los bronquios. Entonces no va a producir un correcto intercambio. Entonces, eso es lo que pasa en lo que pasa con lo que pasa en el vértice, lo que está arriba, lo que pasa en la base. entonces tú tienes relación ventilación-perfusión, ¿cierto? Entre 60 y 100, eso es lo normal. Aquí está el rango normal. ¿Ya? Y ahí normal, ¿cierto? Es cuando es cercana a 1. Cuando es 0,8, 1, 1,2. ¿Ya? La relación ventilación-perfusión. Mira, ¿qué pasa cuando pasa a infinito? Pasa a formar parte de el espacio muerto fisiológico. Eso es lo que pasa. Entonces, en una embolia pulmonar, ¿qué aumenta? El espacio muerto fisiológico. Más zonas donde no hay intercambio gaseoso. Eso pasa en la embolia pulmonar, que es grave. Es muy compleja, es grave. ¿Ya? Y eso por la anatomía de los vasos sanguíneos del pulmón, porque nacen de una sola arteria y tienen pocas ramificaciones al inicio. Entonces una embolia es muy compleja. Normalmente abarca un amplio sector del pulmón. Y en un amplio sector del pulmón te está pasando eso. ¿Ya? Y en la relación ventilación-perfusión igual a cero. O sea, cuando la ventilación es cero. Esto va a ser... ¿Y creo que eso? Creo que el shunt. Se llama shunt arteriovenoso. El cortocircuito arteriovenoso, que quiere decir que la sangre arterial pasa sin sufrir intercambio gaseoso al lado venoso. Y eso normalmente ocurre en un porcentaje bajito, menos del 5%. Sangre que pasa del lado arterial al lado venoso sin sufrir intercambio gaseoso. Eso ocurre en un porcentaje bajo, pero si aumenta ese porcentaje, esto va a provocar un problema mayor. Por ejemplo, puede producir cianosis. Esos pacientes con cianosis, ¿qué les dice? Claro. Y la cianosis diferencial
¿En qué piensan en la...? Porque cianosis diferencial es cuando individuos tienen unas partes de su cuerpo están azules y las otras no. Comunicación arteriovenosa. Que normalmente es cuando está el conducto arterioso persistente, pasa eso. ¿Ya? O la ventana oval persistente también. Entonces pasa sangre venosa al lado arterial y eso genera, normalmente afecta a los vasos. ¿Cuál es la primera rama de la aorta? ¿Ah? Ya, pero ¿cuál es la primera rama de la aorta? ¿A qué parte va? No. La subclavia. Eso afecta. ¿Y cuál subclavia es primero? ¿Ah? Entonces tiene el brazo izquierdo azul y el otro no. Anatomía. ¿Ya? Ya. Cuando la relación de Q es cero, ¿cómo se mantiene el PCO2? ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene el PCO2 en general? Porque tú sigues produciendo CO2. Pero no hay ventilación. Porque hay mala ventilación, nada. No debería aumentar. Sí, debería aumentar. Todavía está como en el rango. Sí, no, y esto se mantiene estable. Porque no hay aporte de oxígeno, no hay producción, entonces cae el metabolismo. Entonces se equilibra. Más bien, no lo compensa. No, porque, mira. O sea, que entiendo que el oxígeno es de base, no estamos hablando, pero ¿cómo se mantiene normal el CO2 si no está Pero sube, botando? si sube, después esa curva hace así y hace así, sube. A veces como cuando justo queda así. Claro. Entonces, sube porque las concentraciones de CO2 exhalado pueden ser 65, 70, 80 y lo normal del CO2 exhalado, ¿cuánto es? Se lo he dicho como 3 veces. CO2 exhalado. Esa es la presión alveolar del CO2. El CO2 exhalado es 25 a 35 normalmente. El capnógrafo es un equipo que te permite medir el CO2 exhalado. Capnógrafo y es barato. No es caro, no. Y puede aumentar a 65, 75. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipoventilación, un paciente sedado. ¿Ya? Pero hace la curva así. ¿Ya? Pero aquí está en una condición ideal de que no hay ventilación, entonces el CO2 logra su máxima concentración arterial. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica del sí de que nosotros ventilemos menos cuando hay más irrigación y ventilamos más cuando hay menos irrigación? ¿Es por un tema evolutivo? No, eso genera eficiencia del intercambio, porque el aire, tenés que verlo de otra forma. El aire se va a desplazar a zonas mejor ventiladas, mejor irrigadas, perdón, y la sangre se va a desplazar a zonas mejor ventiladas. Eso, buena pregunta antes. Lo que hace este sistema de adaptación del proceso respiratorio, que es contraer los vasos sanguíneos de los alvéolos menos ventilados, es para redistribuir el flujo a los que están mejor ventilados. Y los bronquios es lo mismo. Se contraen los bronquios a zonas que están menos irrigadas para distribuir las zonas que están mejor irrigadas. Ahora, esa adaptación se puede transformar en un problema. En una situación, porque es un mecanismo de respuesta que tienen que considerar cuando existe una dificultad respiratoria. Porque si el paciente tiene una dificultad respiratoria, por ejemplo, está ventilando poco, tú vas a sumarle a esa dificultad ventilatoria la broncoconstricción de respuesta. ¿Ven? Y eso genera más complicación aún de la función respiratoria. ¿Ya? Entonces el único que permite ahí salvar esto es aumentar la FiO2. Aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Entonces por eso hay personas que andan con un tanque de oxígeno. Los fumadores crónicos que ya pasan a tener una neumonía, todo ese tipo, les pasan el tanque de oxígeno. Claro.
que controla la saturación. Hoy día los controlan con la saturación. Como el de Brinking. Pero en esas condiciones que ya los pulmones tienen que adaptarse a ese broncoconstricción, dar broncodilatadores no serviría. El problema de los broncodilatadores es que funcionan con estos receptores, son imitantes del sistema autónomo. Entonces funcionan con estos receptores acoplados a proteína G, que si tú los sobreestimulas, se desensibilizan. Entonces, lo que hacen los pacientes asmáticos, por ejemplo, es que van rotando los medicamentos para evitar eso, que se llama taquifilaxia, que es una desorganización del receptor. Entonces, ese es el problema, de darlos de forma... Es mejor entregar oxígeno. Claro. Y a veces no responden, a la terapia broncodilatadora. O a veces les genera una complicación, porque el salbutamol es un medicamento, si bien selectivo por los beta-2 adrenérgicos, que son los del pulmón, en mucha gente, sobre el 15% producen taquicardia. Y eso es un problema mayor. Para una persona que tiene una dificultad respiratoria, una taquicardia es un problema mayor. Puede afectar el intercambio gaseoso, sin duda. Porque va a haber más demanda de oxígeno. Si hay taquicardia, hay más demanda de oxígeno. ¿Ya? Y si tú tienes un paciente que tiene un montón de complicaciones, eso incluso puede ser un factor de riesgo para un infarto, inducirlo en una taquicardia. Entonces, por eso que la mejor terapia es la del oxígeno, aunque haya que andar con el tanquecito. ¿Ya? Hoy día tienen unos sistemas súper buenos, esos que con el saturómetro, que no lo instalan en el dedito porque me molesta andar con el dedo. El saturómetro va controlando la saturación y le va entregando aporte de oxígeno dependiendo de la saturación, flujometría. ¿Ya? Y ahí está lo que estamos conversando. Qué mejor resumida, ¿cierto? Ya, entonces la tasa de difusión, según Fick, esta es la ley de Fick que la vimos al inicio del curso de Fisiología 1. ¿Ya? Está determinada por la diferencia de presión, el área transversal, la solubilidad, el espesor, la distancia y el peso molecular. Ahí tienen un pulmón normal, ahí tienen un enfisema en la que hay daño de la superficie alveolar, entonces hay menor superficie para el intercambio gaseoso. En el caso de la fibrosis, ¿cierto? Hay aumento del espesor del alveolo. En el edema hay aumento del espacio intersticial, también hay grosor de la membrana mayor, de la membrana respiratoria. En el asma, ¿cierto? Los bronquios están contraídos, por lo tanto hay menor flujo. Y por lo tanto se generan menos diferencias de presiones. Entonces el PO2 es bajo debido a más resistencia de la vía aérea y se genera una diferencia de presión. Eso es como lo clave que hay que identificar, cuál es el proceso fisiopatológico que está asociado a esta enfermedad. ¿Ya? Entonces en el asma el principal problema es una disminución de la presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno. Ese es el principal problema, porque hay menor flujo. Y también, y no solo hay menor flujo, sino que también hay menos expiración. Entonces aumenta el volumen de reserva respiratoria. Aumenta, a expensas de aumento del volumen residual. ¿Se lo imaginan eso? Aumenta el volumen de reserva respiratoria, pero a expensas del volumen residual, o sea, el volumen residual aumenta. Y el volumen residual ya sabemos que nos genera más complicaciones porque disminuye la capacidad vital, la capacidad residual funcional. Y ese parámetro es el más importante de la función respiratoria, la capacidad residual funcional. Es el que hay que mirar siempre. Porque con eso, en la espirometría tú puedes usarla para diagnosticar una enfermedad, pero también puedes ocuparla para ver la evolución de la enfermedad. Y cuando está aumentando la capacidad o está afectándose la capacidad residual funcional, está disminuyendo, eso es un problema mayor, que está llevando a esa persona a una insuficiencia respiratoria. Así como vimos la tasa de filtrado glomerular, el gasto cardíaco,
la capacidad residual funcional es la más importante de la función respiratoria. ¿Ya? Ya. Y la parte ya penúltima parte del curso de la parte respiratoria, ¿cierto? Que nos den que dos clases. El transporte de los gases. Ya el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. ¿Sí? En un 98 y tanto por ciento, ¿cierto? Muy porcentaje libre, casi nada. Y depende por lo tanto de la curva. ¿Ya? Entonces, en los capilares alveolares y en las células hay distintas concentraciones de gases. Entonces, en el capilar alveolar, ¿cierto? La hemoglobina viene pobremente saturada, porque tiene una concentración, la sangre venosa tiene una concentración de oxígeno que va entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Y eso genera una saturación pobre. ¿Ya? Y además la hemoglobina en el lado arterial, ¿cierto? Va cargada de CO2 y de hidrogeniones. ¿Ya? Entonces se enfrenta a un ambiente rico en oxígeno. Y ahí desplaza su curva hacia la izquierda y capta el oxígeno. Y entrega el oxígeno, el CO2 y entrega el hidrógeno. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Va por el lado arterial y se enfrenta en el lado celular, ¿cierto? Con un ambiente con un pH menor. Y ahí su curva se desplaza hacia la derecha y entrega el oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces te muestra que el oxígeno principalmente viaja unido a la hemoglobina, formando la oxihemoglobina. ¿Ya? Entonces todas las alteraciones que vimos en hematología que pueden afectar, ¿se acuerdan de alguna? Que puedan afectar el transporte de oxígeno. La anemia. ¿Y qué va a producir la anemia como principal signo clínico? Sueño, cansancio. Se va a sentir como agitado o agitada cuando haga alguna actividad. ¿Está asociado a eso? Absolutamente. Está asociado a eso. Entonces, las personas con anemia van a llegar por eso. Van a llegar a ustedes por eso, porque se sienten cansados, fatigados, con sueño. ¿Sí? Y usted le hace un examen o le hace algunas preguntas y a veces o puede tener un sangrado intestinal oculto. O la causa más común son los trastornos menstruales. Esa es la causa más común. Entonces, mujeres que tienen un sangrado abundante por más días de los que corresponde desarrollan anemia. ¿Ya? Bueno, hay que ir asociando esto con cómo funciona. Y por ejemplo, en los casos de asfixia por un monóxido, como hay la hemoglobina ya es como una unión tan fuerte que empieza a producir. Como ahí se desplaza. Pero ahí la gente empieza ahí a perder la capacidad de estar. Claro, porque ¿Hacia la derecha? ahí se desplaza hacia la derecha. Entonces la hemoglobina se une al monóxido y no se une al oxígeno. Se cambia una CO2 tampoco. Claro. Y lo mismo ocurre en la meta-hemoglobinemia. ¿Se acuerdan que vimos eso? Se unía a radicales superóxidos y ahí nos salva el NAT pH, ¿cierto? Nos salva eso. Ya, eso puede ser provocado por fármaco. Le hay un fármaco y el paciente se empieza a poner cianótico y ahí tienes que tratar de salvar la situación, aportando oxígeno normalmente hasta que se va el efecto del medicamento y se retira el medicamento. ¿Ya? Ya, la hemoglobina entonces es una proteína que está dentro del eritrocito, que ya hemos hablado montones de veces. ¿Cuál es la concentración plasmática de hemoglobina?
importante porque eso les quede aquí. Porque conmigo van a pasar la prueba, ¿no? Y van a pasar el ramo. Pero esto no lo van a jugar toda la vida. ¿Cuál es la concentración de hemoglobina plasmática? La de 3 a 17 gramos por decilitro. ¿Ya? Y es un indicador de anemia. ¿Sí? Si un paciente tiene menos concentración de hemoglobina, tiene anemia. Es más importante que la cantidad de eritrocitos, de hecho. Porque eso es muy variable. Mujer embarazada tiene 33%, una mujer sana tiene 35-40%, el hombre tiene 40-45%, pero la hemoglobina siempre 3 a 17 con un promedio de 15 gramos por decilitro. 15, no se olviden nunca, 15 gramos por decilitro. ¿Ya? Bueno, esas cosas tienen que ir como incorporando. Yo creo que el esfuerzo que han hecho este año por el curso ha sido fantástico, pero sin duda que han aprendido. Y eso es importante, eso es lo más importante. Sacarse buena nota. Después nadie te gusta todas las buenas notas. Se trata de ser responsable. Si eres responsable, si eres bueno. Nosotros hemos tenido estudiantes buenísimos y estudiantes malísimos. Pero como profesionales tienen un comportamiento ejemplar, se da vuelta la cosa. Entonces, lo importante es que aprendan. Y aprendiendo, ustedes se van a convertir en buenos. Porque van a empezar a tener la capacidad de asociar cosas. Si estudian para la prueba, se acaba eso. Ese éxito de hoy día. Ese éxito dura para la prueba. Entonces, si relacionan, asocian, eso sí lo hace bueno. ¿Ya? ¿La concentración de hierro va directamente asociada a la concentración de hemoglobina o a veces puede cambiar de una dijera a la otra? Sí, porque la hemoglobina, el hierro produce una anemia que se llama anemia ferropénica, ¿cierto? Que genera una menor concentración de hemoglobina porque es parte estructural de la hemoglobina. Entonces, si hay menos hierro, hay menos formación de hemoglobina. Y los eritrocitos son más desteñidos, se llaman hipocrómicos. Anemia ferropénica. ¿Ya? Ya. Bueno, yo espero que sigan así, pues, estudiando arte. Porque igual de repente uno cae en el exitismo durante el tiempo que es estudiante. Y hay asignaturas de repente que yo las veo, yo las tengo identificadas. Las repiten las pruebas, le hacen las mismas preguntas de año otro, pasan todos con 7, 6, 7, unos 6, 7. ¿Aprendieron? Nada de eso. Es como cuando muestran yo siempre veo poco la tele, pero cuando veo la tele me doy cuenta de eso, como que de repente, no sé, pues muestran al jugador de fútbol chileno que sigue casi un superhéroe y el tipo ni jugó. ¿Sí? Yo soy hincha del Flamengo, vi la final de la Libertadores y Vidal lo jugó. Y salió en la tele que había ganado no sé cuántos títulos, que era el mejor de Chile, que era incluso el short tipo y casi lo expulsaron. Pero una patada casi lo expulsaron. Y después en la tele, no, el tipo. Y cuando viene para Chile, lo tratan como un superhéroe. Después estaba curado en entera. Sí, yo creo. Pero entonces, eso hay que aprender. Eso hay que aprender. Yo tengo 20 años titulado. 20 años titulado. Y el grupo de compañeros que se sacan las mejores notas no son los que mejores les van. No, pero profe, las notas ya van a tirar la bendita.
sea, sí, te Son ayuda necesarios, son sí, amigos, pero es una beca. el extremismo, eso es lo que tienes que limitar, o sea, Dale, que se debe ser bueno con ¿pasaste la asignatura sabiendo o estudiaste para la prueba? ¿Estudiaste los PPT para la prueba? ¿Te leíste el tipeo y el PPT y te lo aprendiste de memoria, el tipeo y el PPT y te sacas tus 6 y tantos en la prueba? ¿Pero aprendiste? ¿Aprendiste realmente el contenido que te tenían que entregar en esa asignatura? Fisiología, por ejemplo, farmacología, medicina interna, semiología. ¿Aprendiste o solo fue el PPT? Porque a mí a veces me han hecho cuestionamientos. De hecho, en Santiago tenía muchos problemas. No me querían después al final. Porque la gente decía, es que eso no está en el PPT. No importa. Yo te di una literatura para que leyeras y estudiaras. Si tú no lo leíste... Eso lo podrían regular. Porque, por ejemplo, mira, y ahí yo les digo, ustedes tienen que ser críticos y plantear las interrogantes para que nosotros las bajemos. Porque, por ejemplo, lo que pasó el primer semestre, que uno de ustedes se acercó a mí y me dijo, profe, me dijeron que si debía una prueba tenía que hacer una prueba global. Y eso está en el reglamento. Y nosotros discutimos eso en el consejo de directores y lo sacaron del reglamento. O sea, lo logró la doctora Villalobos, eso lo logró. Yo se lo dije y es posible. Se tiene que conversar. Entonces a mirar la realidad, pues la última de los tenemos 4 y no, es el reglamento organizado. No, yo no soy del problema, el reglamento organizado. Ya, pero estas cosas como esta, la concentración de hemoglobina, tienes que saberla. Siempre, pues eso es como... Es como su segundo nombre. Ya. Eso es lo mismo. Mira, bueno, en la altura obviamente la saturación disminuye. ¿Por qué disminuye la saturación en la altura? Porque hay menos oxígeno disponible. Ya, porque hay menos oxígeno disponible. Hay menos presión parcial de oxígeno. Hay la misma cantidad de oxígeno, pero menos disponible. Claro, ¿por qué? Porque la presión atmosférica es menor. Entonces las partículas de oxígeno están más disueltas. Esa es la respuesta. ¿Ya? Por eso que para ir a la altura hay que estar aclimatado, entrenado, preparado. ¿Sí? Ya. Y ahí está la curva, la famosa curva que se desplaza hacia la derecha. Ahí está, por ejemplo, el límite de la presión arterial venosa y de la presión arterial de oxígeno. Entonces, no se olviden, presión parcial del gas versus porcentaje de saturación. Entonces, lo normal es... ¿Cuánto es lo normal? El 95. Mayor al 95%. Ya, eso hace. Entonces, mira lo que dice mayor al 95%. Te está diciendo que... Es lo mismo que la pregunta de Reñonza, que era con ese gráfico. Yo les daba la creatinina, tenía 20% de funcionamiento. Eso está en la cálculo y todo La respuesta también. Y además que se teorizó de que si uno bajaba la mitad, el otro se duplicaba. Entonces era como matemática, se cuadriplicó. Ya, hay otra proteína de transporte de oxígeno que es la mioglobina, pero la curva es distinta. ¿Por qué es distinta la curva? ¿Por qué la mioglobina tiene esa curva y la hemoglobina tiene esa curva? Porque lo que se satura más rápido. La mioglobina tiene un átomo de hierro y su afinidad no cambia. Su afinidad siempre es la misma. Entonces, en cambio la hemoglobina
es sigmoidea la curva porque al inicio, ¿cierto? Su afinidad es menor que en esta parte. En esta parte su afinidad es mayor. Pero por eso ustedes que cuando se une una molécula de oxígeno, la hemoglobina se abre y aumenta la afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Cambia su estructura. Al unirse a un oxígeno, cambia su conformación cuaternaria y expone los otros átomos de oxígeno de una forma más eficiente. A mayor altura había menor afinidad, porque había menor disposición de oxígeno. Sí, eso es la altura, pero esto es de la curva. Nosotros tenemos, al unir un oxígeno, ¿cierto? Se abre la molécula y capta mejor más oxígeno. ¿Ya? Y de esa forma, ¿cierto? Hace más eficiente el transporte de oxígeno y la unión del oxígeno. ¿Ya? Pero la mioglobina, la citoglobina, la neuroglobina, que eran proteínas de transporte de oxígeno dentro de las células, normalmente tienen un átomo de fierro. Son proteínas chiquititas. ¿Sí? ¿La mioglobina dónde está? ¿En? ¿En los? En los músculos. Y cuando la eliminamos por la orina, ¿cómo se ve? Es anormal, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve? ¿La orina de qué color? Roja. Y parece hematuria, pero no es hematuria, sino que es orina roja. Porque está comiendo batarraga, pero está haciendo ejercicio o está teniendo una rhabdomiolisis, que es cuando se rompe las células musculares, que no solo por el ejercicio, sino que también puede ser generada por una infección viral. ¿Ya? Entonces se rompe la célula muscular y empieza a aumentar esta molécula con la creatinina y la creatininquinasa en la sangre y termina eliminando. ¿Sí? Esas relaciones tienen que hacerlas. ¿Puede ser por un golpe fuerte? También por un politraumatizado le pasa lo mismo. Y esas relaciones tienen que hacerlas porque viene el examen. Y en el examen le puedo preguntar así, qué relaciones, si saben fisiología. El examen es el 19 de diciembre. Canciones de Navidad. Claro. Tengamos disfrazados de Tienen que venir disfrazados de viejo afuera. En enero. ¿Qué cosa? El de primera oportunidad es el 19 y el de segunda oportunidad es desde el 5 de enero en adelante. Yo quería saber paño Ya, pero si se van a exhibir, pues ya. Y ahí está la curva, ¿cierto? Desplazada hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, esto lo conocemos. Acidosis, y ahora esto ya tiene nombre, ¿cierto? Acidosis, fiebre, ¿sí? Hipoventilación, ¿sí? ¿Y eso? No, bifosfoglicerato. ¿Cuándo se produce el bifosfoglicerato? En anaerobiosis de los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos, ¿cuándo empiezan a tener anaerobiosis? Es la acidosis. Ya, porque la acidosis, ¿cierto? Va a hacer que la hemoglobina se una al hidrógeno y no al eritrocito. Entonces va a haber menos disponibilidad de oxígeno incluso para el eritrocito. Y el eritrocito empieza a tener metabolismo anaeróbico y empieza a aumentar el BPG. Y eso desplaza la curva. ¿Ya? 2,3 bifosfoglicerato, así se llama. No, es que antes era el 15 de diciembre, pero el 15 de diciembre tiene histología. Histología. Todos no llevan esa. El 19 también. El examen del 12 sería
Ya. El CO2. Vamos a terminar con el CO2, ¿ya? El CO2 se transporta en la sangre ¿cómo? Como bicarbonato. Entonces, en el eritrocito ocurre, lo vamos a explicar aquí y después vemos lo bonito. El CO2 entonces se produce en las células, ¿cierto? Una parte se une a la hemoglobina, que esa parte es un 23%. ¿Ya? Pero otro porcentaje que entre el 70 y el 75% tiene esta reacción del ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, acuérdense la reacción del ácido carbónico: CO2 más agua ¿ya? Entonces, y esto lo cataliza una anhidrasa carbónica que está dentro del eritrocito. ¿Ya? Entonces, el ácido carbónico, el ácido en un medio básico, ¿qué hace el ácido carbónico? Se disocia. ¿Ya? Y este también se puede unir a la hemoglobina. Normalmente se une a la hemoglobina. Y el bicarbonato se intercambia con cloruro en la membrana por un intercambiador de cloruro y bicarbonato, que dice así como casi un dato, que es el transportador más eficiente del cuerpo, el que funciona a mayor velocidad. Intercambia bicarbonato por cloruro en la membrana del eritrocito. ¿Ya? Entonces el bicarbonato viaja en la sangre y actúa como un buffer. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué entonces el CO2 se considera un ácido si a partir de él se forma una base? ¿Por qué? Porque el hidrogenión que se produce en esta reacción se va a poder unir a la hemoglobina, pero en un porcentaje menor. Porque ya la hemoglobina está unida al oxígeno, está unida al CO2. Entonces queda poco margen para unir hidrogeniones con la hemoglobina. Entonces también se producen hidrogeniones que van a la sangre. Y allí se comporta como una molécula ácida que aporta protones. ¿Ya? Entonces básicamente es por eso. Bueno, entonces en los tejidos, ¿cierto? Ocurre esto. El CO2 se combina con la hemoglobina, ¿ya? Y forma carboaminohemoglobina entre un 20 y un 23%. Y el CO2, ¿cierto? El hidrogenión que se forma de esta reacción se une a la hemoglobina en un porcentaje bajo, y un 70% del CO2 es transportado como bicarbonato. ¿Ya? Y esto es súper eficiente porque si no estaríamos eliminando CO2 por el cuerpo. Ya, y después en el plasma, en el alveolo, ¿cierto? El CO2 se disocia a la hemoglobina porque la hemoglobina se enfrenta a un ambiente rico en oxígeno. ¿Ya? Entonces entrega el CO2. Y aquí ocurre la reacción inversa. ¿Ya? El bicarbonato ingresa y se intercambia de nuevo por cloruro, y dentro la anhidrasa carbónica lo convierte en CO2 y agua, y el CO2 se elimina. ¿Ya? Y ahí está el bonito que ustedes vieron en el ácido base, ¿cierto? Entonces, el CO2 aporta hidrogeniones. ¿Ya? Aporta hidrogeniones. Ya, y con eso estamos.